Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Muy buenos días, hermano. Buenos días. Mira al que tenga a su lado y dígale: buenos días, hermano, ¿cómo amaneció? Bueno, Dios le bendiga. Bueno, yo quiero darle gracias al Señor antes de empezar. Cuando conocí a Cristo tenía 14 años. Hace 45 años conocí a Jesús. Él no se ha puesto viejo. Jesús no, ni yo tampoco. Porque Él me dio una nueva vida. ¿Cierto? También me alegró ayer ver al equipo de Isaac ganarle a Águilas Doradas 7-0. Padre Celestial. Y también me alegró ir a una reunión de damas que me invitaron aquí a las 3 a 5. Ahí en la Gabriela. 200 damas. Yo me sentía raro, honestamente. ¿Qué cantidad de mujeres? 200. Yo nunca había estado en una reunión con 200 mujeres. Pero fue una bendición. Esta mañana quiero animarle que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, del versículo 3 al 11. La oración de un pastor. El que no tiene Biblia, hágase al lado del que tiene Biblia. Escuche cómo dice la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo ¿dónde, hermano? En el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo que cuando los añoro a todos con el extrañable amor de Cristo Jesús, cuánto los añoro. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza ¿de quién, hermano? De Dios. No hay duda que el apóstol Pablo es el autor de esta epístola de los Filipenses. Varios estudiosos dan como una fecha de los años comprendido entre el 61 al 64 después de Cristo, fecha en que se escribió esta carta. Fue el tiempo del primer cautiverio de Pablo. Pablo estaba en prisión en Roma cuando escribió no solo esta carta, sino que también escribió Efesios, Colosenses, Filemón. Esta carta nace como una respuesta de gratitud de parte de Pablo a los hermanos de Filipo.
pues estos habían demostrado muchas veces su empatía, solidaridad, y también le habían expresado el amor a Pablo. Para los filipenses, Pablo era, por supuesto, un pastor, pero un pastor a la distancia, porque ellos tendrían su propio líder y él estaba preso, pero siempre se acordaba de los hermanos. Esta iglesia de Filipo es una ciudad de Macedonia, y quiero recordarle algunos detalles o vivencias de Pablo allí. Pablo llega a Filipo con Silas y van a la orilla de un río, y precisamente encuentran a unas mujeres orando. Y ahí, dentro de esas mujeres que estaban orando, estaba una que se llamaba Lidia. No quedaba Lidia, ese era el nombre de ella, Lidia. Pero era una mujer de oración. A mí me encanta la vida de esa mujer, porque dice que el Señor abrió el corazón de ella para que pudiera oír la palabra o el evangelio. Pero no solo abrió su corazón. Esta mujer abrió la puerta de su casa también. Pero recuerden que cuando Pablo iba camino a la oración, a la orilla del río, había una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y este demonio decía, no la mujer, porque ella era que estaba poseída por un demonio. Ella decía, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo, proclamando quiénes eran ellos. Y Pablo entonces confrontó el espíritu de adivinación que había en aquella mujer, y esa mujer fue libre. La mujer fue libre, pero los amos de ella llevaron a Pablo a la cárcel. Y recuerden que Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban en adversidad. ¿Qué hace usted cuando está en adversidad? ¿Qué hacemos cuando estamos pasando momentos de aflicción, problemas, de tristeza? ¿Sabe qué hizo Pablo? Oró, pero también alabó al Dios del cielo. Así que cuando vivimos adversidades o momentos de dificultades, alabemos a Dios en espíritu y en verdad, y Dios va a cambiar las circunstancias. ¿Cuántos creen eso? Dígale al que está a su lado, oye, vamos a orar y alabar a Dios. Dígaselo. Y Dios va a cambiar ¿qué va a cambiar Dios? Las circunstancias. Así que entonces Pablo, de allí, Dios abre las puertas de la cárcel. ¿Y sabe qué pasó? El carcelero se iba a matar. Y Pablo, no te mates. ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aunque la salvación es individual, él también iba a influenciar a su familia con el evangelio. Así que de esta manera empezó la iglesia en Filipo. Y esta mujer parece ser la primera creyente. Y el evangelio llegó a Europa cuando esta mujer abrió la puerta de su casa. Quiero invitarle que usted abra la puerta de su casa a los vecinos, a sus amigos, a su familia, para que también escuchen el mensaje de salvación. Pablo pone al descubierto en esta carta los sueños más caros de su corazón para con estos creyentes a quienes él tanto amaba. La carta de Pablo a los filipenses es uno de los escritos más entrañables del apóstol. Aunque Pablo escribe como prisionero en Roma, la nota dominante en toda esta carta es el gozo, la alegría, a pesar de.
Los filipenses son un gozo para Pablo, de principio hasta fin. En el texto de hoy tenemos el agradecimiento y la oración de Pablo por una iglesia que amaba tanto. Hermano, recuerde esto: la gratitud nos hace orar por el crecimiento de nuestros hermanos. Y lo primero que quiero que miremos aquí es la gratitud y la oración que hizo Pablo. Y luego vamos a mirar motivos de oración. Quiero preguntarle a usted en esta mañana: ¿usted ora por sus hermanos en la fe? ¿Usted se alegra cuando sabe de algún hermano en la fe? ¿Usted da gracias al Señor por la vida de sus hermanos en la fe? Si no lo hace, le animo a que lo haga. Y hoy vamos a mirar cómo lo hizo Pablo. Él está escribiendo a todos los santos que están en la iglesia, pero también a los obispos y a los diáconos. Parece ser que esta iglesia estaba bien organizada. Pero vaya al versículo 3 y miren lo que dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. ¿Cuánto usted recuerda, hermanos, del pasado que no ha visto? Cuando hablo de hermanos, estoy hablando de hermanos en la fe, pero puede ser también de familiares. ¿Cuánto tiempo hace que no le ve, pero que da gracias a Dios por ellos? Doy gracias. Ahora mire a quién dirige la oración: a Dios. Doy gracias a Dios siempre. ¿Qué quiere decir eso? Constantemente, permanentemente. Cuando me acuerdo de ustedes, así que ellos estaban en la memoria, estaban presentes en la memoria de Pablo. El agradecimiento de Pablo fue total. Daba gracias en toda memoria de ellos. Daba gracias en todo tiempo. Versículo 4. Pido siempre, siempre. ¿Y de qué manera lo hacía? ¿De qué manera lo hacía? ¿Qué dice el texto bíblico? No, pido siempre. Sí, está orando, pero dice, versículo 4. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones. Por todos ustedes pido siempre. Así que él daba gracias en todo tiempo. ¿Pero cómo lo hacía? ¿Con tristeza? No, con alegría. Le pregunto, cuando usted ora por un hermano, ¿siente gozo o le pereza de orar? Daba gracias en todo tiempo. Daba gracias en todas sus peticiones, siempre. Daba gracias por todos ellos. Yo le digo una cosa: uno estando preso, pero tener un espíritu de oración y de gozo por la vida de hermanos que ha conocido en el pasado, es un ejemplo para cada uno de nosotros lo que Pablo hizo. Además, Pablo oraba con gozo, y ese es un tema principal en la carta. El agradecimiento de Pablo. ¿Por qué fe? Versículo 5. El agradecimiento de Pablo fue por la participación de ellos en el evangelio. Versículo 5. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. ¿Y cuál es la razón por la que pedía? ¿Qué dice el versículo 5? Por su participación. ¿En dónde? En el evangelio. Desde el primer día
hasta ahora, en otras palabras, daba gracias al Señor por la vida de aquellos hermanos que habían oído el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Es decir, inmediatamente después de creer en el Evangelio, los filipenses empezaron a ayudar a Pablo a anunciar a otros el Evangelio. No se quede callado. El Evangelio que hemos recibido son las buenas nuevas de salvación. Compártalas a su familia, compártala a su esposo, compártala con sus hijos, compártala con sus amigos. No podemos callar las buenas nuevas. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si no predico el Evangelio, anuncie el Evangelio. Hable a diestra y a siniestra. No calles. Dile al hermano, no calles. A veces hablamos más de otras cosas. Hay unos que hablan más de Nacional que de Cristo. Otros hablan más de Junior que de Cristo. Otros hablan más de Medellín que de Cristo. Este evangelio que ellos habían abrazado es buena noticia de que Jesús es el Hijo de Dios. Fue Él el que murió y resucitó para salvar a todo aquel que cree en Él. La evidencia de su fe cristiana activa dio confianza a Pablo de que Dios iba a completar la obra en ellos. La obra que Dios empezó en la vida de ellos, como en cada uno de nosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida del Señor. Así que cada día ellos caminaban con el Señor a pesar de la adversidad. Y digamos que lo que Dios quiere decirle a usted y a mí esta mañana es: caminemos con el Señor tomado de la mano. La vida cristiana es un proceso. Ay, pastor, es que he resbalado, es que he caído, es que he tenido dificultades en mi vida. Levántese, que Dios es misericordioso y va a caminar con usted todos los días de su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están seguros que el Señor camina con nosotros? ¿Con cuántos camina el Señor? Qué interesante. Yo siempre recuerdo a los dos caminantes de Maús. Eran discípulos de Jesús. Sabían toda la información acerca de Jesús. Lo habían oído, le estaban siguiendo. Pero cuando Jesús se encontró con ellos, estaban desesperanzados. Habían perdido la confianza. Pero Jesús se aparece. ¿Y sabe qué me llama la atención? Jesús se aparece en los momentos más críticos de nuestra vida. Y les dijo a ellos, ¿de qué hablan ustedes? ¿Se acuerdan de los dos caminantes de Maús? ¿Sí recuerdan eso? Si no recuerdan, les recomiendo, lea el pasaje. En Lucas 24. Pero a mí me gusta porque Jesús se aparece y les pregunta, ¿de qué hablan? Y ellos, mirando a Jesús, le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido? Y Jesús se hace como el que no sabe. A mí esas actitudes de Jesús me sorprenden. ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Era que el Señor no sabía? Estaban hablando con el propio. Pero era como para enseñarle a ellos quién era verdaderamente Él. ¿A usted no le ha sucedido? Usted que es tan importante y se encuentra con la gente. A mí me gusta hablar con los taxistas, pero hablarle de Jesús. ¿Cierto? Hermanos, Jesús caminó con ellos y ellos lo ignoraron. No ignore. El Señor va con usted cada día de su vida. Versículo 6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. La vida cristiana es un proceso de madurez. Y a veces fallamos.
Yo le digo, ninguno de nosotros es perfecto. Pero animémonos, oremos los unos por los otros para caminar juntos con el Señor. Si has caído, si te sientes desanimado, yo también en muchas ocasiones me he sentido desanimado. He caminado con Jesús, o más bien Él conmigo, 45 años. Pero Germán, esta mañana citó un versículo que un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Pero Jesús camina con usted a diestra y a siniestra, por donde usted ha estado, donde ha ido, donde ha caminado. Él le ha guardado, Él cuida de usted. ¿Y sabe por qué? Porque Él siempre le ama a usted y me ama a mí. Su participación en el Evangelio fue constante desde el primer día y durante los tiempos difíciles. Versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón. Ay, eso sí me agrada. Miren el corazón de un pastor. Lo llevo en mi corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. La gracia es el don inmerecido de Dios para con nosotros. Pablo había estado con ellos, pero ellos también habían participado con Pablo, no solo dando una ofrenda, sino que me imagino que habían expresado todo el amor por él. El agradecimiento de Pablo fue resultado del amor por ellos. Pablo sentía un gran amor en su corazón por los hermanos. El versículo 8 describe el amor de Pablo por ellos. Y dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro. ¿Pueden decirme un sinónimo de añoro? ¿Cuánto los extraño? ¿Cuánto qué? Anhelo. Hermano, ¿usted anhela ver a su hermano en Cristo? ¿Usted anhela ver a su esposo en Cristo? Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos en el entrañable amor de Cristo. Cuánto anhelo verles. Que eso esté en nuestro corazón. Hay cuántos hermanos que han estado aquí en el pasado con nosotros. Debemos añorar verlos, pero no solo verlos, orar por ellos, para que el Señor les guarde y el día que venga el Señor por todos nosotros podamos estar juntos en su presencia, adorándole eternamente y para siempre. Ahora del versículo 9 al 11 están los motivos de oración. ¿Por qué Pablo oraba por ellos? Él pedía crecimiento constante en amor. Verso 9. Y esto pido en oración. Miren el contenido de la oración. Que el amor de ustedes que abunde aún más y más. Esa debe ser la oración de cada uno de nosotros. Debemos orar que el amor de Dios crezca en nuestra vida. Yo les pregunto esta mañana, ¿cómo crece el amor en medio de nosotros? Sí, pero ¿de qué manera? Ahora le pregunto a alguna pareja que esté aquí, ¿cómo ha crecido el amor en medio de ustedes? Parejas, ¿cuándo ha crecido el amor? Víctor y su esposa, ¿cómo crece el amor? ¿Cómo crece? Dialogando, alimentando la relación. Sandra y su esposo, ¿cómo crece el amor entre ustedes? ¿Cómo crece? Compartiendo. Pero nadie me ha dicho que también en medio de los conflictos no hay una manera de amarnos si nosotros no tenemos, bueno, no es que tenemos que buscar los conflictos, pero aún en medio de los conflictos nosotros también aprendemos a amarnos, porque los conflictos nos llevan a conocernos. ¿O no? En el roce el uno con el otro, a pesar de esa dificultad, a pesar de esa brecha, a pesar de eso, debemos amarnos.
Así como Cristo nos amó primero a cada uno de nosotros. Si no amamos al hermano, si usted no ama a su esposo, si usted no ama a sus hijos, si usted no ama al que está viendo, ¿cómo ha de decir que ama a Dios si no le ve? Y amarse implica a veces, ¿qué implica amarse? ¿Qué implica amarse? Tolerarse, soportarse, ¿qué más? Perdonarse. ¿Qué más implica amarse? Sacrificio. Sacrificio. Ahora quiero decirles, ¿cuántos queremos crecer en amor? ¿Cuántos queremos crecer en amor? ¿Quieren crecer en plata? ¿Quieren crecer en...? Les aseguro algo. Dios prueba eso. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Características del amor. El amor es sufrido, benigno, paciente, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. El rencor se almacena en nuestro corazón y nos separa. Créanme, no sé dormir enojado, no sé dormir así. Eso me incomoda. Y no porque haya Santa Cena al día siguiente. No. Sí. Sino porque a mí me es incómodo eso. Y no solo con mi esposa, con cualquier hermano. Eso me carga demasiado. Si Él nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Dígale al que está a su lado, te ha aguantado tanto, pero te perdono, hermano. Pero Dios prueba eso. Seguro que al salir hoy de aquí, ahora no quiero atrofiarlos, pero seguro que al salir de aquí, uno le dice al Señor, Señor, dame un corazón misericordioso. Se le aparece a alguien en el camino, ayúdame. Yo les voy a ser sincero, Rocío es más generosa que yo. Yo soy más duro. Yo tengo un amigo que dice, a ti te golpea el codo y abres el pie. No, pero yo tengo que aprender a ser generoso. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo, hermano. Porque realmente yo creo que a mí me enseñaron como a tener un corazón egoísta. Y no me da pena decirlo, porque si no se los digo a ustedes, no voy a ser generoso con ustedes. Ahora no me salgan a pedir empanada. No, hermano, si tengo para darle, pues, no a todos, pero yo lucho con eso. Y le pido al Señor que me ayude. Cuando alguien en la calle me pide una moneda, para mí es duro eso, darle una moneda. Yo prefiero otra cosa. Pero bueno, alguien me dijo, mira, no te pongas a mirar qué va a hacer esa persona o qué no va a hacer. Es problema. Si es para droga, para lo que sea. Pero no te pongas a ver eso. Tú sírvele. Y eso me lo enseñó el profesor Fernando. Creo que a todos nos lo enseñó un día. Pero yo cuando alguien me pide así, pienso en el profesor Fernando. Se me viene a la cabeza. Pedía crecimiento constante en amor. Es importante notar que pedía más amor para la iglesia. Era una iglesia llena de amor. Habían servido a Pablo. Una de las cosas que me atrapó a mí en esta iglesia es el amor que yo vi aquí. Ahora, no que vi, yo creo que hay amor, pero debemos cultivar cada día más y más. Yo decía, yo quiero ser como ellos. Y cuando conocí a Cristo, una familia apellido Quiseno, tal vez Orela la conoce, eran como 6 hermanos y en mi casa 3, peleábamos como gatos y perros. Y yo veía que el uno se ponía los zapatos del otro, de esa familia. Yo veía que se amaban, que se querían entre hermanos. Para mí eso fue un modelo. Eso empezó a hablar a mi corazón. Y yo creo que la gente que vive alrededor debe saber que nos amamos los unos
a los otros, que el que venga aquí verdaderamente sea recibido como si el Señor lo recibiera. No se ponga a ver los defectos. Ahora dice, versículo 10, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No obstante, cuanto hayamos avanzado en el amor, todavía hay mucho más que crecer. Nunca podemos pensar que hayamos sido perfeccionados en el amor por Dios y en el amor por los demás. Por lo tanto, necesitamos pedir y seguir pidiendo amor. El amor verdadero está conforme al conocimiento y el discernimiento. En el versículo 9, el propósito de este conocimiento y de discernimiento es poder escoger lo mejor. Discernir, en contraste con el concepto de amor sin normas en nuestra cultura, el amor verdadero tiene contenido específico. Y fue el que dijimos de 1 Corintios 13. Es fácil amar al que me brinda afecto, pero es difícil amar al que nos rechaza. ¿O no? Es difícil. Es fácil orar por los amigos, pero es difícil orar por los enemigos, por el que te ha hecho algo. Es difícil orar, pero en el reino de los cielos dice que debemos orar aún por nuestros enemigos, bendecirlos, no maldecirlos. Este fruto de justicia viene por medio de Jesucristo. Como vamos a ver a lo largo de esta carta, Jesucristo nos regala su perfecta justicia. Hermanos, qué importante es que los líderes no solo piensen y hablen bien de los creyentes, de sus discípulos y consiervos, sino que además den gracia e intercedan al Padre Celestial cada día por ellos. Jesús oró por los discípulos, pero no solo por ellos. En Juan 17, oró por los que habrían de creer. O sea que Jesús hace más de 2000 años oró por usted y por mí. Qué bueno que podamos contar tanto con un ejemplo y un modelo de intercesión y acción de gracias por la iglesia del Señor. Creo que si nosotros oramos más por su hermano, por su familia, por sus hijos, Dios va a hacer una obra maravillosa. Que los vecinos en Toscana puedan saber que los amamos. Y no porque les decimos, los amamos, los amamos. No. ¿Cómo puede uno demostrar que ama a otro? Sirviéndole. Sirviéndole. ¿Cómo más puede uno demostrar que ama a otro? Soportándole. ¿Cómo más cree usted que uno ama a otro? Escuchando. Acompañándole. No es que no vienen a la iglesia. No, porque delante de Dios todos somos iguales. A mí Diana Gómez una noche me dio un ejemplo de generosidad. Estábamos en una sala de velación por allá por Juan del Corral. No me acuerdo quién era que había muerto. Se acercó un muchacho de la calle. Me miró a mí y me dijo, regálame la chaqueta, tengo frío. Y Diana estaba conmigo. Yo me puse detrás de Diana. Sí. Y Diana escuchó al muchacho. Se quitó la chaqueta y yo dije, menos mal. Ella le regaló la chaqueta. Yo no sé si alguien más de nosotros estaba aquí ese día. Ah, usted estaba allá, ¿cierto?
Y el tipo miraba a la mía que estaba bonita también. Por eso digo que Dios me ayude a desprenderme de cosas en las que tal vez he puesto el corazón, pero son cosas vacías. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No me voy a poner más esa chaqueta. Y creo que ella tendría más autoridad que yo para hablar de generosidad. Pienso que en esas cosas sencillas Dios le da una lección, pero hay que aprender. Permanecerá siempre que